Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos a este curso de inteligencia artificial. Hoy día, ahora, comenzamos con sistemas expertos. La idea es que en el día de hoy conozcamos cómo se hacen o cómo se programan este tipo de soluciones que están más orientadas a la parte lógica y no a la parte de búsqueda que estamos acostumbrados. Así que la idea es que ahora vamos a cambiar de switch por esta tarde para poder comenzar y también tratar de cerrar hoy mismo esta parte. Así que vamos a comenzar. Hoy día vamos a tener que utilizar... no, creo que un poco de pizarra, pero no es nada. Bien chicos, entonces, hasta ahora hemos estado realizando estas búsquedas en espacios de estados, en donde hemos visto que existe esta multiplicación, esta explosión combinatoria y pasamos de cierto estado hasta un estado que nosotros queremos y podemos pasar por varios de ellos, ¿ya? Esa es la idea, al menos en lo que a nosotros respecta, ¿ya? Y todas las soluciones que hemos planteado son hasta ahora deterministas, ya que existe una razón, un porqué y en qué momento se dan las soluciones. Y yo puedo definir por qué dio una solución mejor que otra. En el caso de la metaheurística, como les comentaba delante, existe también un rasgo aleatorio, pero es muy pequeño, porque en este caso ya las soluciones son bien estructuradas. Pero ahora vamos a un mundo distinto. Vamos a entrar al mundo de los sistemas expertos, que es una rama de la inteligencia artificial que es también una de las más antiguas y más populares entre los años 80 y 90. Comenzaron a desarrollarse más o menos en los años 50 eh, por el lado de la incorporación de la computación dentro de la industria y de las oficinas, ¿ya? Y hay que entender muy bien esa relación o tenerla en cuenta al momento de razonar, al momento de entender cómo se fueron desarrollando estas lógicas de programación. Muchas de las personas que comenzaron a desarrollar soluciones inteligentes para la industria en ese tiempo se dieron cuenta de que las soluciones que ya hemos visto de búsquedas de heurística y de metaheurística eh, se requería mucho trabajo poder implementarla dentro de un ambiente de producción porque había que modificarlas de cierta manera para recién tener soluciones prácticas. Y eso era un problema muy grande. Entonces se recurrió a otra forma de programación basada en la lógica para que nos diera soluciones a problemas más simples y poder automatizar o mejorar la gestión de los recursos en tiempo real, ¿ya? Entonces, comenzamos a ver la lógica de la inteligencia artificial y lo vamos a plantear. Bueno, aquí están todos los tipos de lógica que se pueden trabajar. Los más fáciles y los más simples de poder trabajar son los proposicionales y luego los de primer orden. Estos dos lo ven tanto en la escuela y también en la universidad en la parte de álgebra y por supuesto cuando nosotros programamos toda la parte de consultas se hacen con este tipo de proposiciones, de lógica. Sin embargo, luego de eso ya vienen otros tipos de lógica que son más complejas. Por ejemplo, hay enfoques que están basados en incertidumbre y en ambigüedades y posiblemente en alguno de los cursos de investigación operativa puedan haber visto algunos. En este caso no lo vamos a ver ahora, pero sí quiero mencionar que existen lógicas que utilizan y mezclan las probabilidades para poder manejar ciertas ambigüedades, para poder entender qué tipo de soluciones se pueden aplicar cuando la respuesta no es concreta, no es sí ni no, sino que puede ser un porcentaje de sí y un porcentaje de no y poder ver en este caso cuál es la solución para ambos, dejar llevar la idea, por decir así. También hay un punto importante que tiene que ver con la representación del conocimiento.
en estos años que les comentaba en esta historia, entre los años 60 en adelante, 50, 60 en adelante, comenzaron a darse cuenta las personas que instalaban computador y todo, que en, en la industria, en las oficinas sobre todo, se generaban muchos registros, y no necesariamente en el computador, sino que en papel. Ya desde mucho antes, todos los sistemas de contabilidad, los sistemas de gestión dentro de la propia industria ya eran muy populares. Estamos hablando de industria y de oficinas en Estados Unidos o en países más desarrollados, donde muchas de las cosas que se realizaban quedaban registradas. Cosas tan simples como marcar la tarjeta de llegada y marcar la tarjeta de salida. Son pequeños registros que quedan y que se pueden desarrollar lógicas de descubrimiento de algunos patrones. Entonces, bajo esa premisa, comienza a trabajar algo que se llama la representación del conocimiento, que no tiene que ver con... O sea, está muy ligado a las bases de datos, pero no es una base de datos, tiene que ver con cómo yo utilizo esa base de datos y cómo yo entiendo el conocimiento. De esa manera, entonces, nosotros, todos estos problemas, vamos a estar fusionando las lógicas de la programación lógica con una base de conocimiento. Y también van a existir problemas de planificación, donde nosotros vamos a tener que entender cómo podemos trabajar organizando elementos o logísticos. Y también vamos a tener lo que se llama el aprendizaje basado en el conocimiento. Y por último, una de las cosas que se comenzó a ver en los años 80, que es el tratamiento lógico del lenguaje, y del cual hoy en día se pueden realizar todos los tipos de aproximaciones de procesamiento del lenguaje natural, como una máquina es capaz de entender a un ser humano, en base a lo que se hizo al finales de los años 80 sobre todo, con la creación de ontologías, de corpus y de lexicons que nos permitían entender el lenguaje, la forma del lenguaje. Bien, dicho eso, entonces ahora vamos a entender cómo vamos a trabajar con la lógica proposicional, cuál va a ser su sintaxis, entender que la sintaxis tiene que ver, de nuevo, con la forma de programar. La forma de programar en este tipo de lenguaje es muy distinta a los lenguajes que hemos visto hasta ahora, sobre todo lo imperativo. Seguramente ustedes lo vieron en lenguajes de programación. Y la idea es que nosotros podamos ver cómo se puede utilizar esa lógica de programación, eh, utilizando esta base de conocimiento para poder trabajar. En este caso, es súper necesario tener la base de conocimiento. O sea que por fin, en este caso, los datos de de un cierto lugar, de una cierta situación en una industria, es importante. De aquí vamos a tener que utilizar varias cosas como la inferencia lógica proposicional, la equivalencia, la validez y la satisfacción de cada una de las proposiciones que nosotros implementemos, la resolución y la forma normal conjuntiva. Aquí existen dos, porque la conjuntiva es la más normal porque yo estoy juntando elementos, es un y luego vamos a ver que también existe la disyuntiva que tiene que ver con un o, con realizar dos acciones en base a una proposición. Y también está el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, porque existe el tema de la recursividad que se genera al poder implementar fórmulas que son justamente recursivas hacia adelante o hacia atrás. Ya en este caso, muchas de las cosas que implementemos pueden ser reglas, en este caso que las vamos a llamar de esa manera, reglas que se han implementado en el pasado y que independiente de que vaya creando y se vaya utilizando nuevo conocimiento, la vamos a seguir utilizando. El backtracking, en este caso, que tiene que ver con cómo nosotros podemos también encontrar información en base a una regla, y los algoritmos de búsqueda local, porque tenemos que entender que también todo este tipo de proposiciones también la vamos a tener, poder utilizar dentro de este tipo de programa. Eh, Creo que ahí debería ser de primer orden, pero bueno, sigamos.
Entonces también tenemos que tener en cuenta de que dentro de todo lo que vamos a utilizar también cuantificadores y elementos eh, y algunos predicados que nos permitan entender cómo se utilizan estos lenguajes. Eh, Existen reglas de diagnóstico y causales, sobre todo, bueno, hay una parte de la lógica que se llama la causalidad, que es un concepto bien amplio que no tan solo aborda la lógica, sino que aborda las bases de datos, porque tiene que ver con la base de conocimiento. Tiene que ver también con el Machine Learning, porque el Machine Learning ocupa datos, y así con otro tipo de implementaciones. La causalidad en sí es algo súper simple, pero tiene que ver con cómo se producen algunos eventos en el futuro y cuáles son las causas justamente de esos eventos. Entonces yo tengo que realizar un análisis hacia atrás, ¿ya? Y ese análisis hacia atrás es bien complicado. De hecho, muchas de las aproximaciones de Machine Learning y muchos de los programas que están que se basan en bases de datos mm, no pueden, de forma comercial, no pueden encontrar las causas o a cierta manera identificar las causas de su evento. Y las causas son simplemente el valor que ocasiona tal comportamiento o tal respuesta. En este caso, en la lógica se encuentra una solución, como les comentaba, la causalidad, que se implementa en base a conjuntos de respuesta y que busca en este caso cuáles son los eventos que ocasionan los eventos futuros. ¿Ya? Y algo bien complicado que se está estudiando todavía, que recién en el año 2015 salieron las primeras implementaciones para bases de datos y que de ahí en adelante se están ocupando de forma todavía experimental en ciertas aplicaciones de Machine Learning. De aquí también, por lo mismo, nace también la ingeniería del conocimiento. De hecho, mucho de lo que hoy se trabaja en ciencia de datos tiene que ver con esto, porque toda la base que nosotros trabajamos, estamos trabajando sobre la base de conocimiento. Vamos a utilizar la lógica, inferencia lógica, de la unificación en este caso, el encadenamiento completo. Vamos a trabajar con la programación declarativa, en este caso de Prolog, y también entender que todo lo que vimos antes, que tiene que ver con los agentes inteligentes, que eran agentes de búsqueda, ahora las vamos a realizar a través de agentes lógicos que van a implementar pequeños programas en lógica. ¿Ya? Así que tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Bien, algunas otras aproximaciones. Hay algunos lenguajes que trabajan con lógica de orden superior, lógica modal, lógica temporal, lógica no monotónica, lógica por defecto. Y una de las más interesantes, yo creo que es una de las que más aporte ha hecho, es la lógica difusa, perdón, que tiene que ver con cómo nosotros podemos trabajar bajo incertidumbre, que es lo que yo comentaba antes. Y de esa manera van a haber conjuntos difusos, inferencias difusas y por lo tanto respuestas a preguntas que no son del todo ciertas y hay que tener en cuenta esa probabilidad entre los resultados. Yo tenía un profesor de la universidad que él trabajaba en lógica difusa, hoy en día está aplicando lógica difusa a comentarios que se hacen en vivo de videojuegos. Entonces, se analizan los textos y en base a ciertos datos, la base de conocimiento que va creando el jugador, él aplica lógica difusa para poder guiarlo a mejorar su rendimiento en el videojuego. Es súper entretenido cómo lo hace. Además porque lo hace en tiempo real. Y esa es la gracia de todo esto. Entonces, por último, voy a hablar un poco del tema de la representación del conocimiento, que es algo súper importante, como ya les mencionaba. Y es que hoy en día, con todo esto de la ciencia de datos, se han pasado de largo o no se han obviado alguna otra área que desde mucho antes estaban trabajando con el modelamiento de la información. Y eso es quizá mucho más importante que el uso de la información. Entonces, existe la ingeniería del conocimiento, que lo que hace en realidad es poder modelar el comportamiento de los datos en estructuras organizadas. Y esas estructuras organizadas, por lo general, se le llaman ontologías. ¿Ya? También se le pueden llamar taxonomías o categorías o objetos, pero por lo general se buscan con ontologías. Existen ontologías
súper famosa y aquí les voy a mostrar algunas. En este caso, vamos a ver, en este caso, SIG. A ver, esperemos un poco de nuevo, se me olvidó compartir la pantalla. Bien, aquí está SIG y lo que hace SIG en realidad es que nosotros estamos implementando, o ellos implementan la verdad, una estructura que pretendía o pretende todavía modelar toda la información del mundo. Ese es su norte, ese es su objetivo. Y por lo tanto modela cualquier cosa que sea en este caso un objeto individual, intangible o representa una cosa real y aquí pueden haber un montón de cosas que las van a individualizar. Esto se volvió, bueno, esta es una estructura de las primeras estructuras que se presentaron, que ya era complicada, pero se hizo tan enredada, tan compleja de poder visualizar que ya no es posible verla como un grafo, sino que la utilizan como una pirámide para poder ver más o menos cómo se trabaja, porque aquí está el misma elemento cosa que trabaja en la misma nivel, con cosas intangibles, relaciones, camino, matemática, lógica, colecciones, conjuntos individuales, para poder trabajar. Y así en la siguiente van a ser espaciales, partes espaciales, bordes geométricos, movimientos, artefactos, eventos y textos, tiempo, y así se van desglosando cada una hasta que llegan a las ramas ya de dominio, en este caso conocimiento de dominio específico, que por ejemplo son elementos de salud, de seguridad computacional, comandos y controles, y banco de Morchat, no sé qué es Morchat, hasta los elementos ya los más granulares, que son los hechos. ¿Ya? Entonces, en una base de conocimiento vamos a entender todas las categorías hasta los hechos que nosotros podemos trabajar. Esta ontología, como les comentaba, se llama SIG y tiene su propia página, que la pueden buscar, se llama sig.com y tiene una plataforma que se llama OpenSig, que... Ay, de nuevo. Estoy compartiendo aquí, tiene que ser la pantalla. Ahora sí. Entonces ahora, en esta plataforma uno puede buscar cuáles son, en este caso, los elementos que se trabajan dentro de su colección. A este tipo de ontología se le llama Open Ontology porque no tan solo tiene los datos guardados, sino que tiene datos guardados de distintos dominios, ¿ya? Distintos tipos de aplicación y por lo tanto es bastante potente. Hoy en día esto partió como un proyecto abierto científico, hoy en día es un proyecto, producto comercial que de hecho se puede implementar sobre todo en salud, ellos trabajaron en salud y comenzaron a trabajar de esta manera, así que es bastante, bueno, tienen todo eso eh, eh, relaciones con el comercio, así que es bastante potente hoy en día. Pero esta no es solamente es una de las antologías que hoy existe, pero no es la más adecuada o la más potente de todas, pero sí una de las más usadas en este caso. Eh, Vamos a ver otra que se llama, en este caso, ay, me faltó una. Sí, entre medio, creo que no alcancé a colocar la foto, una que se llama Gumo. Gumo Ontology es una clasificación que aquí no se alcanza a ver mucho, pero voy a copiarla, la voy a dejar aquí en una página extra. No está dejando guardarla.
Y ahí sí. Bien, esta ontología se llama GUMO, es una ontología que se llama General User Modeling Ontology, de ahí el nombre GUMO, que lo que hace es, en vez de modelar cosas, modela el comportamiento de un usuario. Este tipo de ontología está basado, por ejemplo, en el comportamiento en la web. Cuando una persona está trabajando en una plataforma o está relacionándose con una red social, se utiliza este tipo de ontología. No precisamente esta, porque esta es una ontología que está trabajándose científicamente, pero sí una muy parecida. De hecho, utilizan formas muy similares a esta. Por ejemplo, para ver ejemplos de categorías que podemos encontrar acá, por ejemplo, está el estado emocional. Y podemos ver las emociones básicas. Y aquí dice que son las 5 emociones básicas y no aparecen 5, sino que en estricto rigor lo que está diciendo es que son 5 categorías de emociones y cada una de ellas se puede expresar de distintas formas. ¿Ya? Existen categorizaciones que son más precisas, como por ejemplo la de Plotchik, que categoriza las emociones de otra manera. Y así ahí existen varias que hacen lo mismo. Por ejemplo, así también podemos ver cuál es la forma del comportamiento, las características de esta persona. Si es, por ejemplo, que habla harto, o si es callada, o si es, en este caso, tímido, o si es cálido en el sentido de que eh, es más que amable, en este caso, eh, o es frívolo. Así también podemos ver la personalidad, si es que es extrovertido y así un montón de cosas. O el estado psicológico, si es que... no, fisiológico, perdón. Si es que tiene, por ejemplo, presión alta o pupilas dilatadas y así. Se puede tener un montón de clasificaciones acá. Estas no son todas porque existen muchas más dentro de Kumo que nos permiten entender cómo funciona. Y hay otras ya que están basadas en entender cómo es el mundo alrededor de un usuario. ¿Ya? Gumo era como modelar el usuario y hay otras que se llaman modelar el mundo alrededor del usuario. Esta, la que estamos viendo, se llama Ubi's World, que es una conjunción de varias ontologías que permiten ver, por ejemplo, el tiempo y permiten ver las restricciones cronológicas temporales y estamos viendo solamente la categoría temporal. ¿Ya? Existen categorías, por ejemplo, de entorno, de cuáles son los elementos que hay alrededor, categorías de relaciones, por ejemplo, con qué gente está una persona en cierto momento. Por ejemplo, si es que tú estás viendo Netflix y estás en pareja viendo una serie, o lo estás viendo con tu amigo, o estás solo. ¿Ya? Entonces, existen categorizaciones para todo ese tipo de comportamiento. Y así existen otros más, hay otros que están basados en la web y para búsqueda, por ejemplo Google, no me acuerdo ahora muy bien cuál es el nombre, creo que se llama Thomas algo, pero es una ontología que está basada en entender cómo funcionan los elementos dentro de una página web. Y la idea es que los programadores o las personas que estén entregando contenido pueda incorporar estos nombres de las categorías, por lo tanto cuando Google hace búsquedas pueda encontrarlas antes, estructurarlas de mejor manera y por lo tanto cuando se busque información sobre el tema que se esté representando queden más arriba en las búsquedas. Esto es un aporte que lo hicieron en Alemania, eso es lo que me acuerdo. Y tiene, de hecho, creo que es la base de donde se comenzaron a trabajar con los hashtags. Es la misma lógica de los hashtags. Porque se utilizaban estos en los divs, en los nombres identificatorios de los divs. Y permitía encontrar información. Así que hay un montón de ontologías para poder trabajar con este tipo de cosas. Por lo tanto, esto es súper importante. Como estuvimos viendo esta ontología y se dieron cuenta de que habían algunas que tenían nombres de categorías, bueno, esos nombres de categorías se le llaman taxonomías, que son cuál es la forma, la estructura de una ontología es esto. Las ontologías también tienen relaciones, ya a diferencia de las taxonomías, o sea que yo puedo relacionar un concepto con otro.
Así también, entonces yo con este tipo de información yo puedo generar acciones, situaciones, eventos, generar reglas, redes semánticas, lógica descriptiva, generar razonamiento por defecto o no monotónico, incertidumbre, que es lo que podemos ver, por ejemplo, qué acción se puede realizar cuando encontremos cierta información, y aplicación en este caso en sistemas expertos y modelos probabilísticos racionales. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que cuando nosotros nos encontramos con nueva información, podemos generar respuesta a esa información. Y en el mundo de los registros, porque todo esto hay que entenderlo en el contexto en el que se crearon. En los años 60 a los 80, cuando se creaban los registros, la idea era poder reaccionar frente a ese comportamiento. Y al momento de reaccionar, yo puedo generar cadenas de acciones. Por lo tanto, en los años 60 comenzaron a hacerse planes informáticos, no programas informáticos, sino que planes informáticos. De hecho, posiblemente cuando vean asignaturas relacionadas con eh, sistemas de información o teoría de sistemas, se hablaba de este tipo de cosas, cómo ellos planteaban, por ejemplo, los protocolos en caso de. Esa misma lógica se planteaba en los programas, porque la idea de esto, de los sistemas expertos, es que el conocimiento que había en un experto, o sea, la persona que creó estos protocolos, se pudieran automatizar. De esa manera hay que pensar este tipo de sistemas expertos. Era tomar el conocimiento de alguien muy capaz. Y por lo tanto ya necesitas dos elementos para crear un sistema experto. La base de conocimiento adecuada para el problema y un experto que te diga realmente cuáles son las acciones que vas a tomar cuando encuentres los datos correctos para describir una situación. Bueno, para eso vamos a trabajar con Prolog, que seguramente ustedes ya lo han hecho antes, pero la idea es que podamos retomarlo y vamos a ver algunas soluciones. Yo aquí tengo Prolog, lo voy a descargar, yo no lo había descargado, tuve que modificar mi computadora, así que hay que descargar todo. No sé si está tomando. ¿Debería ser eso entonces? Ya esa es la versión actual, supongo. Download. No ejecutar. Te apuesto que me borró el archivo. Ah, no, ahí está. Voy a ejecutar como administrador. Va a tener que poner una excepción. Sí. En... ¿Dónde está Windows Defender? Historial de protección. Acción. ¿Por qué activar? No sé si está. Ejecutar de todas formas. Ya, por fin. Ya, entonces se crea aquí. Hay que añadir al path, que es esta versión. Y con esto ya lo vamos a poder utilizar en nuestros programas.
Bien, sí, va a crear todo esto y vamos a ver que se ejecute. Bien, vamos entonces. Ahora es cuando sale el ransomware. Ya. Claro, el ransomware. Dele. Bien, vamos entonces al programa. Vamos a hacer una nueva carpeta porque ya no vamos a ver búsqueda. Así que vamos a ver aquí. No, no, ahí no. Acá afuera. Vamos a ver unidad. Unidad 4. Y aquí vamos a hacer nuestros ejemplos de en Prolog. Voy a decir que vamos a tener el ejemplo de gatos, ejemplo de gatitos, y vamos a hacerlo en Prolog. Existen dos formas para trabajar con Prolog. Uno se llama PL, que también puede ser para Perl, o también puede ser en Pro. Así que voy a dejar en Pro para que lo tome. De hecho, al tiro me lo toma como búho. Así que lo vamos a dejar ahí. Y la idea es que podamos tomar, en este caso, trabajar con SweetPL. Vamos a ver entonces. Esto debería ser SweetPL. Vamos a ver si es que nos da la versión. Ya el término no está reconocido. Vamos a ver si lo podemos encontrar. A ver acá en el path, editar. Ya vamos a examinar y vamos a ver si es que logramos encontrarlo. Se llama SweetProlog, ¿cierto? Aquí está SweetPL. Y debería ser el binario. Vamos a hacer una nueva terminal y vamos a ver si es que funciona SweetPL. Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces esta la vamos a eliminar y nos vamos a quedar con esta. Aquí creo que hay que salir con quit. Oh, casi. ¿Cuál era? Déjenme acordarme porque no me acuerdo de esta. No creo que sea exit. O con close. ¿Control C no funciona? Sí, creo que sí. No, tampoco. Buena machine. Control Z. Pero quedó en background. ¿No? Sí, sí, pero no importa. Ya. Entonces, vamos a comenzar a ejecutar. La idea entonces es que acá en el programa nosotros vamos a tener dos formas de implementar cosas. Primero, vamos a tener los hechos, que son la base de conocimiento. Vamos a decir que esto va a ser la base de conocimiento. Y luego vamos a tener las reglas. En este caso van a ser nuestro razonamiento. Que en este caso puede ser de deducción o inducción. Que pueden ser también ¿cuál era la palabra? Oh, se me fue la otra palabra. Conyuntivas o disyuntivas. Ya hay algunas cosas que se aceptan y otras cosas que no. En este caso vamos a implementar los hechos. En este caso, ¿cómo se hacen? Vamos a tener la categoría y un paréntesis, y adentro vamos a tener la instancia. Ya, para que se entienda, y finalizamos con un punto, para que se entienda que la categoría es dónde está
almacenado este tipo de elementos y cuál es la instancia que corresponden. Por ejemplo, en el caso suyo deberían ser que existen estudiantes, un estudiante y puedo colocar aquí a Rifo, por ejemplo. Eso vendría siendo una instancia, ¿ya? Un hecho de esta instancia. Pero ahora vamos a trabajar con gatitos, así que vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener al gato Juanito. Y vamos a ver primero si es que existe una extensión para Prolog, para que nos dé la visual de Prolog que se vean un poco mejor. Aquí me dice texto plano. Prolog. Cambió un poco, pero no es tanto. Ya, dejémoslo así. Entonces, tenemos gato Juanito. ¿Qué otro gato existe? Está Garfield. El gato con bota. Vamos a colocar aquí el gato con botas. Debería ser gato con botas. ¿Cuál más? Está Don Gato también. Gato 1, gato 2. Tom, Está el Tom, gato Tom. Pero cómico. gato cósmico. Bueno, ese es Doraemon. Gato Fénix. Doraemon. Doraemon. Sí, de gato cómico. Neko. Ahí, para mandarle algo en japonés. Ya, Neko. El gato gato. Está Hello Kitty. Po. Está Hello Kitty. ¿Cuál más? De los gatos. Está Silvestre. Está el gato Félix. Ya creo que están ahí todos los gatos que conocemos. La mayoría. Ya. Así también pueden haber otro tipo de animales. Por ejemplo, ratones. De los más conocidos, el ratón más conocido del mundo. Lo colocáis aquí a Mickey. A Jerry. A Jerry. Sí, Weón. hablaba de Jerry de todo. Pido. Eso. Speedy. Pido González. Speedy González. Po. Los que campean en los shooters. Ese también. Bueno, si está Mickey, también está Minnie. El de Ratatouille. Remy. Chefcito. Ratón, no retón. Está, Ratoncito, sí, claro. está Cerebro. ¿Cuál es el ratoncito? ¿Cuál? El de. ¿El topollillo qué es? El de Ratatouille. Creo, ¿no? Es un topo. Es un topo. ¿Es un topo? Topollillo es un topo. El burgués del Sí, Store las orejas que tiene nunca me parecían de topo. Bueno, se llama topo De entonces. haber parecido un estúpido todo este tiempo. ¿Cuál más? Tengo Mickey, Jerry, Speedy González, la Mini, Remy, Cerebro, Stuart Little. Creo que con eso estamos, ¿cierto? Creo que sí. Ya. Dentro de los hechos, también nosotros podemos tener lo que se llaman las relaciones. Y estas son las cosas que les comentaba que en la ontología ya vienen. Acá, hasta aquí arriba, nosotros podríamos tener lo que se llama una taxonomía, pero si nosotros incorporamos relaciones dentro de este comportamiento de los hechos, también vamos a tener, en este caso, una ontología, una forma superior de cómo representar. Al menos esta es la forma de representación en Prolog. Entonces, nosotros podríamos tener algunas relaciones, por ejemplo, de enemigos. ¿Qué enemigo hay acá? De los más comunes. Uf. Está Tom y Jerry. La amistad más Ah, grande. Ya, entonces aquí hay un tema súper importante. De que
de que nosotros podemos relacionar ahora dos instancias bajo una categoría. Y yo puedo hacer relaciones sobre eso. Entonces yo puedo también decir si son enemigos, puedo también decir que son amigos. ¿Cuáles son los amigos aquí que también dentro de los que hemos escrito? Cerebro con No, Miguel. Ya, Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro, son amigos. Entonces podemos generar otras relaciones. Podemos decir también que se gustan. ¿Se pueden definir si no están creados? No está Pinky. Ah, sí, falta Pinky. ¿Dónde estaba Pinky? No, no puse a Pinky. Ya lo voy a colocar aquí. Juraba que ya lo había puesto. Y punto. Ahí sí. Mickey y Minnie se gustan. Claro, Mickey y Minnie. Y también, bueno, lo vamos a dejar así, pero después vamos a tener que entender algunas cosas que se van creando cuando nosotros lo ejecutemos. Bien, hasta ahora nosotros tenemos solamente hechos. Ya después vamos a ver cómo son las reglas. Así que vamos a ejecutar esto. Aquí puedo colocar sweepiel menos S creo que era. Y aquí puedo colocar... Ah, pero tengo que entrar a la carpeta. Unidad 4. Sweepiel menos S. Y coloco el nombre del archivo que es ejemplo gato pro. Y me debería cargar la base de conocimiento completa. Ya, esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Existe una base de conocimiento en el cual nosotros vamos a trabajar. Ejecutamos esto y me dice que ahora ya existe información cargada entonces dentro de nuestro programa. Yo podría preguntar entonces, ¿existe el gato Tom que lo colocamos? ¿Existe el gato Tom? Me va a decir verdadero o falso. Creo que así. Déjeme consultar primero. Ah, me falta el punto. Espérense, gato Tom. Ya, me dice sí, verdadero. Entonces aquí yo tengo forma de poder representar esto. Yo puedo preguntar, por ejemplo, si hay un gato X. Aquí generalmente cuando en una instancia coloco mayúsculas, esto no es así del todo, pero es una convención, como en el PEP, como la forma de programar este lenguaje. Si es mayúscula significa que es una variable. Ya yo estoy tratando de hacer una consulta. Y la idea entonces es preguntar si es que existe, cuáles son los gatos que existen. Entonces yo aquí ejecuto que, por ejemplo, X puede ser gato Juanito. Con el tabulador creo que es, ¿no? Sí, con el tabulador, la tecla tabulador puedo tener más respuestas. Existe el gato Garfield, existe el gato con bota, existe Don Gato, existe Tom, existe Doraemon, existe Neko, existe Hello Kitty, Silvestre y Félix. Ya, entonces aquí yo tengo respuesta a cada uno de estos elementos. Así también yo puedo tener respuesta a preguntas un poco más complejas si es que yo digo que son enemigos. Puedo tener X, Y, y aquí me va a dar la respuesta. En este caso solamente Tony Jerry y termina. ¿Ya? De esa manera entonces yo puedo tener respuesta a cosas que existen dentro de la base de conocimiento. Todavía no he implementado nada en este caso. Ahora me tengo que acordar cómo salir de esta cosa. ¿Cómo se salía este programa? Que alguien busque, por favor. Con E. Listo. Ah, es de éxito. ¿Sí? E2 puntos. Creo que era. Bueno, aparece como E2 puntos exit. En el help. ¿Cómo lo hice? Ahí está la imagen del help. La mandé. Bueno, está subiendo. Ah, tiene que abortar, creo, primero. Que aborta.
ejecución. Con A. No me deja salir. Qué raro. A ver, dos puntos. Ah. Apreté control C y después apreté E y se salió. Ya, a ver, control C, E. ¿Es dos puntos, no? Ya creo que ahí Ahí salió. está. Ahí está. Ya, listo. Yo me acuerdo que había otra forma más fácil, pero bueno, después la voy a buscar. Ya, tenemos esto entonces. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir con las cosas más complicadas que son las reglas. Las reglas acá me permiten realizar el programa en sí. Ya, la base de conocimiento, las relaciones que existan, eso, si bien yo lo estoy implementando en el programa, eso se supone que no necesariamente lo tengo que ver yo. Por ejemplo, yo me podría conectar con un programa de Prolog a una ontología, por ejemplo a la SIG, que es la más grande que se supone que vimos, y yo podría hacer ahora el programa con mis reglas y poder trabajar con esa ontología. Esa es la idea. Entonces ahora vamos a hacer cuáles son las formas en las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros podríamos crear nuevo conocimiento y poder decir que un cartoon donde existe un X, un Y, va a ser igual con este símbolo de implica que va a haber un gato, en este caso, que va a ser el X, va a haber un ratón, que va a ser el Y, y que ambos son enemigos. ¿Ya? Y aquí estamos haciendo varias cosas en el mismo conjunto de datos. Entonces aquí tenemos una regla. Estoy diciendo que va a haber un nuevo conocimiento que va a ser que va a existir un cartoon XY, si es que existe un gato X, si es que existe un ratón Y, y que ambos son enemigos. ¿Cuál debería ser en este caso? ¿Cuáles son las instancias que corresponderían? Mm. ¿Sí? ¿No? No, ni idea. ¿Cuáles de las instancias que aparecen Tom y aquí? Jerry. Tom y Jerry, pues son los únicos que son enemigos. X es un gato y Jerry es un ratón. Entonces yo podría ejecutar esto de nuevo. Yo podría preguntar acá si es, quiénes son enemigos. Y si se fija acá, yo voy a hacer la pregunta, me va a dar la respuesta y yo en ningún momento le dije que, ya, en este caso son enemigos. Pero le puedo preguntar si es que son cartoon ahora. Si es que son cartoon. En ningún lugar yo le puse al programa de que Tom y Jerry son cartoon. Esto es una regla que lo va a hacer y lo va a pensar este motor de inferencia. Entonces aquí yo voy a tener entonces quiénes son enemigos. Y en este caso me dice que ninguno más debería ser enemigo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener este primer programa. Bien. Entonces, ahora yo puedo hacer más reglas que me permitan dejar más cosas en claro. Primero sí voy a dejar aquí una sección para poder explicar un poco cómo son las formatos de las reglas. Donde voy a decir que, por ejemplo, este símbolo se lee sí o implica que. Ya, estas son las formas en donde yo puedo decir que un cartoon XY va a ser cartoon XY implica que existe un gato X, un ratón Y y enemigos
X, Y. Entonces yo puedo tener acá en este caso también elementos que me van a permitir implementar dos cosas. Por ejemplo, la coma es una conjunción de las reglas. En este caso, lo que me permite es tener un elemento A y B dentro de una regla. En el caso de punto y coma, es una disyunción de la regla que me permite en este caso una O. Entonces voy a tener A, O, B. Por ejemplo, aquí vamos a tomar algunas cosas. Bueno, lo voy a dejar aquí. No, voy a dejarla acá abajo, que son más simples. Yo puedo tener una proposición que va a ser Q, O, R. Ya en este caso quiere decir esto es equivalente a P implica Q o P implica R. Ya para que se entienda de que esto es equivalente a estas dos reglas. Yo las puedo juntar en este caso. También yo podría tener, por ejemplo, cosas más complicadas, que podría ser que yo tengo Q y R o S, T y U para poder trabajar. O también, en este caso, yo podría dejarlas como aisladas como Q y R o S, T y U, que se dan en el mismo lugar. O también que es equivalente a tener Q y R, que vendría siendo la conjunción, y la disyunción vendría siendo que yo puedo tener en este caso también de la misma manera S, T y U. Entonces esto lo que me permite entender cuál va a ser la forma de cómo van a ser las reglas que yo puedo implementar. Aquí, por ejemplo, yo tengo solamente una conjunción, o sea, la regla se da si es que estos tres elementos que yo acabo de escribir se dan sí o sí. Yo no puedo dejarlas apartadas. Entonces yo puedo seguir aquí colocando algunas reglas. Por ejemplo, bueno, también existe la negación. Entonces yo puedo decir que van a ser amigos. Yo aquí coloqué amigos, ¿cierto? Sí, arriba. Van a ser amigos, por ejemplo, un X y un Y. Si en este caso, not, en este caso, enemigo, X, Y. Y eso es muy cierto, porque en este caso, Tom y Jerry no pueden ser amigos porque son enemigos. Y al revés, Pinky y Cerebro pueden ser amigos y en este caso se da porque no son enemigos. Entonces esto se va a cumplir, sí o sí. Y estas reglas se satisfacen una a una, de forma atómica. Así también yo puedo decir que, por ejemplo, yo puse que Mickey y Minnie se gustan, pero no puse que son amigos. Entonces yo también podría decir que son amigos aquellos X, Y que se gusta que se gustan X, Y, por ejemplo. Yo podría decir de esa forma. Y también yo podría decir que si se gustan, yo podría decir que son pareja. X, Y puedo decir que en este caso se gustan. Aquí me faltaron al final todos con punto. Punto. Al final punto. Y con esto ya tenemos esta parte lista y yo puedo ejecutarlo de nuevo y creo que aquí me faltó.
Y ahí me dice que la línea 47, la cláusula amigos, no está junta con el archivo. Voy a ver, línea 47 era la línea 25. Cartoon también. Discontinuous amigos. Déjame ver a ver si es que esto está bien. Quizá lo escribí mal. Amigos, amigos, amigos. La 47 era el problema. Con este not. Está bien escrito. No me da más problema. Y la otra 25 era. Amigos. Ya, no debería ser problema. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Me dan estos warnings. No son errores, así que no debería haber problema. Y voy a consultar directamente por los que son amigos. Entonces voy a decir que amigos. Voy a colocar aquí X. Y de nuevo, aquí lo importante de todo esto es que no necesariamente yo tengo que colocar explícitamente como un hecho algunas de las cosas, sino que en este caso puedo dejar cosas que sean parte de una cierta de un cierto elemento, como en este caso como Mickey y Minnie, que yo puse que se gustan pero no puse que son amigos. Entonces acá me dice que Pinky y Cerebro son amigos porque son los que coloqué como base de conocimiento, pero también me dice que Mickey y Minnie. Pero aquí también hay un tema importante, porque por ejemplo yo puedo colocar que amigos, en este caso podría ser Minnie y Mickey, y me va a decir que esta respuesta es... sí, esta respuesta también es verdadera, porque en este caso yo lo coloqué como que era verdadero, ya, porque está dentro de las reglas en las reglas, aquí. Quedó tal cual. No, está bien entonces. Está bien. Yo pensé que me iba a dar un error. No, está bien. Está súper bien. A ver, déjeme ver de nuevo. No, está bien. Y por último vamos a decir que el tema de pareja, en este caso solamente tiene que ser Mickey y Minnie, y nos va a dar derechamente la respuesta. Ya esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a entender cómo funcionan estas cosas. Bien, entonces esto es como un ejemplo de cómo se debería hacer un programa de este estilo en el lenguaje Prolog. Pero la idea es que nosotros podamos hacer cosas aún más importantes. Ya, entonces vamos a hacer, por ejemplo, de que hay elementos y vamos a crear un nuevo programa que van a ser los animales .pro. Lo guardo como texto. Déjenme renombrar aquí. Y aquí de nuevo voy a hacer una sola regla y vamos a tener algunos hechos donde voy a decir que va a haber un conjunto de animales y vamos a ver cuáles son más grandes que otros. Entonces voy a comenzar acá. Voy a decir que es más grande un animal que puede ser un elefante, más grande que un caballo, ¿cierto? Eso es verdad. Vamos a decir que más grande también puede ser un caballo con un burro. Vamos a decir que más grande es
un burro que un perro. Vamos a decir que es más grande un burro que un mono. Vamos a decir más grande es un mono que una hormiga. Y vamos a decir que más grande es un perro que una hormiga. Hormiga. Ya, entonces si nosotros lo quisiéramos dibujar esto, nos va a dar cuenta que, por ejemplo, podemos tener aquí, aquí voy a cambiar de color. Por ejemplo, vamos a tener al elefante, que obviamente es más grande que un caballo. El caballo es más grande que un burro. En este caso tenemos dos opciones. Así que tenemos que el burro es más grande que un perro o que un mono. Y podemos ver que en este caso el mono es más grande que una hormiga. Y el perro también. Entonces aquí tenemos una estructura en donde podemos tener ciertas formas que están enlazadas. ¿Ya? Ese es como el enlace que nosotros estamos realizando. Lo que podemos hacer como regla es que podemos pasar desde este punto hasta el punto más alto directamente estableciendo una regla de transitividad, en donde tenemos un elemento A, un elemento B, perdón, voy a borrar este, y un elemento C, en donde yo puedo relacionar que A está relacionado con B, B está relacionado con C, por lo tanto A y C también están relacionados. Exactamente lo mismo que va a pasar acá, ¿ya? Y esta es una de las grandes cosas que vamos a utilizar en este punto, ¿ya? Así que vamos a establecer una regla en donde vamos a establecer ciertas cosas. Por ejemplo, que es más grande, en este caso, es más grande. Vamos a tener aquí X, Y. Y vamos a decir que si es más grande en este caso, aquí esto no es necesario, puedo hacer esto. Voy a decir que es más grande, perdón, XY. Yo puedo decir que si es que hay un elemento que es XZ y más grande ZI. Entonces de esta manera yo estoy relacionando estos dos elementos de esta misma manera. Al final, con esta misma regla, yo puedo preguntar derechamente por cualquier elemento y me va a entregar una respuesta fiable. Vamos a ver entonces la ejecución. Voy a cambiar aquí, en este caso, por el ejemplo de animales. Y ahora yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿quién es más grande? Si es más grande una elefante que hormiga. Entonces me va a decir true. ¿Por qué? Porque eso se cumple, ¿ya? Y ahí me dio un error porque le comencé a dar otra. Ya. Entonces esto se cumple. Yo de hecho podría hacer más grande XY. Y si yo voy ejecutando esto, van a aparecer las que están dentro de la base de conocimiento, pero también van a empezar a aparecer algunas que ya no están dentro de la base de conocimiento. Por ejemplo, el elefante es más grande que el burro, el elefante es más grande que el perro, el elefante es más grande que el mono, el elefante es más grande que la hormiga, hasta el final. Y de esa manera ya tenemos listo esta parte.
Todo este tipo de elementos se hacen de forma recursiva y por lo tanto, por eso aquí me sale que el stack tiene que ser está limitado y yo lo que estaba haciendo es dándole más órdenes, así que por eso me sale un error, aunque no es necesariamente un error grave. Así que eso, esto se entiende, ¿verdad? Es algo bien, bien útil para poder comenzar a trabajar con Prolog. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Mm. Ya. Y vamos a hacer... ya vamos a hacer una última que también va a ser recursiva. Y vamos a crear una nueva. En este caso va a ser... Prolog. Vamos a llamar las ciudades. .pro. Ahora sí. Y bueno, aquí voy a borrar la pantalla. Así que lo que vamos a hacer acá es tener un conjunto de ciudades con una temperatura que va a estar en Fahrenheit y la idea es transformarla a Celsius, ¿ya? Entonces aquí hay un tema que no hemos hecho hasta ahora, que es realizar cálculos dentro de Prolog. Entonces vamos a transformar todo esto. Vamos a decir que la temperatura en Fahrenheit va a ser, en este caso, primero la ciudad, por ejemplo Santiago, que va a estar en 70 grados Fahrenheit. Va a estar la temperatura, en este caso de Arica, en 90. Temperatura en Punta Arenas, que va a estar en 30. Y va a estar la temperatura en Puerto Montt en 50. Ya, esa va a ser la base de conocimiento. Y ahora vamos a establecer la regla. Me dice entonces que deberíamos tener acá una temperatura, en vez de temperatura F, voy a tener temperatura C, que no existe dentro de mi base de conocimiento. Y voy a decir que va a haber una ciudad y va a haber una temperatura, en este caso temp C. Ya de esta manera va a tomarlo como una clase, perdón, una variable. Aquí yo puedo generar varias líneas, así que hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a relacionar primero que la ciudad tiene que existir, o sea que voy a decir que existe una temperatura F donde hay una ciudad y va a haber una temperatura, en este caso temp F, y en este caso puedo realizar el cálculo. Yo puedo decir que para que se entienda el cálculo de Fahrenheit, vamos a ver, buscarle acá la función Fahrenheit a Celsius, y esta es la fórmula. Aquí está la fórmula. Dice que Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Y eso lo vamos a hacer acá. ¿Cómo se hace? Yo voy a decir que la temperatura en Celsius is temperatura en Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Y listo. Y con eso ya terminamos este punto. Y yo con esto puedo ejecutar este programa, que es ciudades.pro. Y aquí yo puedo preguntar, bueno, primero, preguntemos por la temperatura en Fahrenheit. Ciudad, temperatura. Obviamente me va a dar todas las temperaturas de Santiago en Fahrenheit. Pero yo ahora puedo decir que va a estar temperatura en Celsius. Yo puedo tener la ciudad y puedo tener la temperatura. Y me va a dar la temperatura ahora, las mismas que tenía antes, pero en Celsius. Entonces Santiago está en 21 grados, Arica en 32,
Punta Arenas en -1 y Puerto Montt en 10. Y con eso entonces tenemos no tan solo una deducción de lo que hay en el programa, sino también un cálculo matemático, que era una de las restricciones por las que muchas veces no se utilizaba este tipo de lenguaje. Así que con esto terminamos por hoy, para que no nos dé tanto problema. Ya pasamos la hora 10, así que espero que se haya entendido. Cuéntenme ustedes, ¿hay alguna duda? Por mi parte no, es bastante lógico cómo funciona Prolog. No son ¿Ah? difíciles las reglas que se usan. No, no son difíciles. Ya. Entonces, terminamos hasta acá y nos estamos viendo el día martes. Estaba concentrado un poco, estaba hablando con Cristian porque me estaba hablando sobre el correo que enviamos en la mañana y me va a confirmar para el día martes, ¿ya? Así que nos vemos el día martes, hasta ahora a las 8:30, así que vamos a terminar algunos ejemplos más de Prolog que me gustaría que vieran y con eso ya terminamos esta unidad. Así que con eso terminamos por ahora. Bien chicos, chao chao. Terminamos de grabar.